El pueblo mapuche jamás ha sido delincuencia ni terrorismo. La lucha del pueblo mapuche apresaron, asesinaron y desaparecieron. La lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno limita sus derechos. Este que va matando indio hijo de puta y te vamos a hacer desaparecer como a Maldonado. Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial.
Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos ustedes. Latinoamérica. Todo para todos y nada para nosotros. Caminantes, todo para todos y nada para nosotros. Caminantes, todo para todos y nada para nosotros. Caminantes, todo para todos y nada para nosotros. Con su impala multicolores bajan al son de los cascabeles, traen la paz y el saber de los Andes. Con su impala multicolores bajan al son de los cascabeles, traen la paz y el saber de los Andes. Son distintos amautas, son hijos del sol y sueñan. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos ustedes. Indoamérica. Todo para todos y nada para nosotros. Caminantes, todo para todos y nada para nosotros. Caminantes, todo para todos y nada para nosotros. Caminantes, todo para todos y nada para nosotros. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Alimpunchay, Huarmicunas, Turaycunas, Mainaya Cayanqui, muy buenos días. El día de hoy, 13 de mayo del año 2022, estamos arrancando nuevamente este ciclo de programas radiales denominado Ñucanchis Cancunapaj, de nosotros para ustedes. Este programa está dedicado a la promoción de la cultura de los pueblos indígenas, como así también a tratar sus problemáticas y a difundir cada una de las noticias que se generan en los pueblos indígenas, en las comunidades indígenas, no solamente de nuestra provincia, del país, sino también en toda la Via Yala. Así como también vamos a compartir música de nuestros pueblos, entrevistas con referentes de comunidades, referentes del arte, referentes de la música, que nos van a estar
tratando, ¿no? Conversando con nosotros sobre cada uno de los temas que queremos desarrollar para este programa. Así que bueno, sean todos bienvenidos a Ñucanchis Cancunapaj, de nosotros para ustedes. Nos presentamos, mi nombre es César Inti Angulo en conducción y en operaciones técnicas, Gustavo Ballesteros. Nuestro rugir ya nunca nos callarán. Amerindia se levantó por un mundo de igualdad. Sangre de inocentes corrió que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, tu paz Catar y anunció. Volveré, volveré. Volveré, seremos millones. Son las 9:15 en el territorio nacional. Volvemos aquí a Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7, y el primer programa de este nuevo ciclo Ñucanchis Cancunapaj, de nosotros para ustedes. Así que bueno, tenemos muchas cosas para el día de hoy. Entrevistas, tenemos 3 invitados el día de hoy con quienes vamos a estar conversando sobre distintos temas, ¿no? Y uno de los temas importantes que tenemos es el encuentro, el 15º encuentro de pueblos, de hermanos y hermanas del Collasuyo. Así que bueno, que se va a estar desarrollando aquí en la provincia de Jujuy, más precisamente en la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital, y está organizado por el Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui. Así que bueno, sobre ese tema tenemos a 2 invitados, Sergio Daniel González, Hatun Inti, y Paula Alvarado Mamani. Así que bueno, con los dos vamos a estar conversando en minutos nada más. Y también tenemos, ¿no? Vamos a tener la presencia de José Sajama, quien nos va a estar conversando sobre lo que es el Malón de la Paz, la historia del Malón de la Paz, que este 15 de mayo cumple 76 años. Así que bueno, con él también vamos a estar conversando un poco sobre la historia del Malón y como así también las actividades que seguramente van a estar realizando este 15 de mayo en la comunidad de Tinate. Así que bueno, comenzamos, ¿no? Con este nuevo ciclo y vamos a comenzar con las noticias que tienen que ver con nuestros pueblos originarios. Así que bueno, vamos a comenzar con una noticia que se acerca, ¿no? Que es de actualidad, que tiene que ver con el censo 2022. Así que bueno, vamos a desarrollar esta noticia que apareció en el portal de originarios.ar, un medio de comunicación indígena, que hacen comunicación indígena ahí los hermanos, y bueno, y hacen un buen trabajo, así que bueno, desde ahí también vamos a reproducir mucha información que se generan en los pueblos indígenas. Este tema habla, es una campaña que se está haciendo, ¿no? Reconocete en el censo 2022 de Argentina. Las preguntas 22, 23 y 24 contabilizarán la población originaria actual en Argentina. El próximo 18 de mayo se llevará adelante el censo 2022 de manera presencial. Hasta ese día podés acceder de manera virtual y realizar la encuesta que contiene la pregunta sobre autorreconocimiento étnico a toda la población. El cuestionario censal indaga si la población se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios de qué pueblo y si habla o entiende la lengua de ese pueblo. Uno de los mitos más extendidos en el país es aquel que presenta a la Argentina como nación blanca europea, surgido en el siglo XIX de la mano de Juan Bautista Alberdi y Julio Argentino Roca,
quienes se apoyaron en este relato tanto para consolidar la organización nacional como para justificar matanzas de indígenas. El relato caló profundo y luego de masivas inmigraciones avanzó en la cultura popular y política durante todo el siglo XX hasta el día de hoy. Desde hace décadas, la antropología y la historia echan por tierra estos postulados basándose en registros y documentos históricos que demuestran nuestra descendencia desde el mestizaje entre hombres y mujeres de pueblos originarios, europeos y afrodescendientes. La genética demostró estas ideas ya confirmadas en la reciente publicación del estudio genómico más completo sobre las ancestrías de las y los argentinos. El trabajo Fine-Scale Genomic, perdón, está en inglés ahí el nombre, bien, fue elaborado por el Consorcio Científico Poblar, del que participaron investigadores de diversas universidades públicas del país. La gran conclusión es que no tenemos un genoma homogéneo, somos mestizos, aunque nos autopercibimos como europeos. El mestizaje en la población argentina es masivo dentro de las principales corrientes y entre corrientes de ancestría. Dice Hernando Paso, investigador de la Escuela de Ciencia y Tecnología y uno de los fundadores del Consorcio Poblar. Para llegar a estos resultados, los investigadores dirigidos por Pierre Luisi, genetista de poblaciones de la Universidad Nacional de Córdoba, utilizaron herramientas computacionales de genómica y bioinformática. De esta manera pudieron identificar 800.000 marcadores genéticos para cada individuo. Luego, mediante un chip optimizado, elaboraron una enorme tabla de datos que deberían analizar. Hernando Paso señala el trabajo como el más completo sobre las ancestrías en el país. Los estudios poblacionales argentinos anteriores fueron escasos en términos genómicos. Este es el primer estudio masivo que atraviesa gran parte del genoma en los argentinos, basado en el análisis de 800.000 marcadores genéticos. Los anteriores utilizaron algunos marcadores puntuales en algunos cromosomas. Rompamos la invisibilidad estadística. El día 18 de mayo será un día feriado con el objetivo de que cada censista consulte si ya ha sido realizado el censo digital. Quienes lo hayan completado habrán obtenido un número de registro que deberán presentar al censista. En caso de no haber realizado el censo digital, el censista comenzará a realizar el cuestionario. Las preguntas 22, 23 y 24 son las que indagarán sobre tu pertenencia a un pueblo originario de Argentina. Es importante que sepas que si tenés conocimiento de la pertenencia indígena de tu abuela o tu abuelo, vos también sos descendiente a uno de los pueblos preexistentes de Argentina y es importante que vos te reconozcas. El reconocimiento en el censo no es un número más, es el dato que nos permitirá demostrar que somos muchas y muchos más de lo que las estadísticas dicen. Esta información permite a su vez la planificación de políticas públicas desde la pluriculturalidad y con participación desde la diversidad. Desde diferentes espacios organizativos indígenas y no indígenas se han desarrollado campañas de visibilización como la Fundación Napalpí, el Encuentro Plurinacional de Argentina, la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, la Asamblea del Pueblo Guaraní de Buenos Aires, el Tejido de Profesionales Indígenas de Argentina, además de universidades públicas nacionales y las redes de comunicadores y comunicadoras de los pueblos originarios, como las de Telecisa y Originarios.ar. La pregunta sobre pueblos indígenas es para toda la población, así que van a poder reafirmar su pertenencia a pueblos indígenas. Y aquí, bueno, vamos a puntualizar un poco sobre las preguntas, ¿no?, del censo. La pregunta 22 dice: ¿se reconoce indígena o descendiente de pueblos indígenas u originarios? Y uno obviamente podrá responder sí o no, o ignorado. Si responde que sí, continuará. La pregunta 23, ¿de qué pueblo indígena u originario? Y un espacio para escribirlo. Si no lo sabe, puede marcar ignorado. Pregunta 24, ¿habla y o entiende la lengua de ese pueblo indígena u originario? Y podrá responder sí o no, o ignorado. Así que bueno, ahí tenemos entonces los datos que a nosotros, ¿no?, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, nos interesan en lo que tiene que ver para este día 18 de mayo que se va a estar llevando a cabo el censo nacional. Si no nos equivocamos, el último censo se hizo en el año 2010, así que bueno, hay un avance en lo que respecta a lo que es la estadística de los pueblos indígenas que hay dentro del país, así que bueno,
En esto hay que ser muy puntual, digamos, y no distraerse por ahí. A los hermanos también siempre les pedimos ahí que reconozcan, ¿no?, por ahí un poco su identidad. Las preguntas por ahí son un poco precisas en lo que respecta, digamos, porque ya no solamente se toma, digamos, la pertenencia, si se quiere, legal como pueblo originario perteneciente a una comunidad indígena rural, sino también se contempla a aquellos que vivimos dentro de la urbanidad, ¿no? Y por ahí tenemos conocimiento o algún indicio de que nuestros ancestros, nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestros padres mismos, digamos, hablan algún idioma en particular que tiene que ver con los pueblos indígenas. Bueno, y esto ya es un antecedente, es un indicio para reafirmar nuestra identidad como pueblos indígenas, como así también alguna práctica, ¿no?, ancestral por ahí que tenemos dentro de nuestras familias, dentro de nuestros hogares, también son indicios. Así que bueno, a tener muy presente estos datos, y a los hermanos obviamente los invitamos, ¿no?, a todos nuestros hermanos en el país que habitan el territorio argentino, a tomar muy en cuenta esto del censo y autorreconocernos, porque esto, así como lo describe la noticia, también lo hemos nosotros acá desde el Consejo de Pueblos Originarios Llancamaqui, también estamos haciendo una campaña que tiene que ver con el autorreconocimiento, ¿no?, de la identidad de los pueblos indígenas, porque esto repercute después también en las políticas públicas que el Estado Nacional destina hacia los pueblos indígenas. Y en esto vamos a ser muy enfáticos, porque creemos que hay un poco de retraso en esas políticas públicas, hay un poco de desconocimiento en lo que respecta a las problemáticas específicas de los pueblos indígenas, y en este sentido no se toman las medidas necesarias que vayan a cubrir esas necesidades. Así que bueno, esperamos entonces el censo el miércoles 18, ¿no? Miércoles 18, si no me equivoco. Ahí le preguntamos al operador porque estamos medio despistados. Continuamos entonces con las noticias. Esto tiene que ver con una noticia provincial. Se genera acá en la provincia de Jujuy y tiene que ver con el pueblo Ocloya. Sentencia reconoce posesión ancestral de la comunidad indígena del pueblo Ocloya. La justicia de primera instancia en Jujuy falló a favor de miembros de la comunidad indígena de Tiraxi, pueblo Ocloya, ubicada en el departamento Dr. Manuel Belgrano, que habían sido denunciados por usurpación. La comunidad dio a conocer un comunicado donde detallan que el fallo pone las cosas en su lugar y exige que se cumpla con las leyes y jurisprudencia reconocidos en la Constitución Nacional, en el Convenio 169 de la OIT y en Ley 26.160. Enumeraron, ¿no?, ahí los hermanos de la comunidad de Tiraxi. Resaltaron además que la comunidad cuenta con personería jurídica otorgada por resolución 26 INAI y la resolución 771 dio por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral dispuesto por la ley 26.160 y reconoce la ocupación tradicional, actual y pública de la comunidad aborigen Tiraxi, pueblo Ocloya. Jerez, cacique Ocloya, indicó que los denunciantes son testaferros vinculados al poder económico. Es la práctica que se hace en diferentes lugares. Seguramente el paso siguiente de ellos será apelar. Estamos a la espera y con la expectativa de que la Cámara reafirme lo que se dijo en primera instancia. Jerez sostuvo que la comunidad siempre estuvo presente en el territorio en disputa, usándolas para vivienda y pastoreo. Por último, la autoridad comunitaria resaltó la importancia de la Ley 26.160 de emergencia indígena, que fue sancionada en 2006 y extendida por 4 años más en 2009, 2013 y 2017. En noviembre de 2021, el año pasado, a fines de año, vencía y su prórroga no fue aprobada a tiempo, solo obtuvo media sanción en senadores. Por eso, se avanzó por decreto, agregó y finalizó informando que las organizaciones de pueblos indígenas impulsan además la instrumentación de la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y este mes harán el lanzamiento de la unificación de proyectos de Ley de Propiedad Comunitaria Indígena para impulsar un solo proyecto. Así que bueno, bienvenido sea obviamente. Hay muchas comunidades indígenas a lo largo y ancho del territorio nacional, no solamente aquí en Jujuy, sino también podemos nombrar a algunas comunidades, varias comunidades en la provincia de Tucumán, las provincias que habitan en el territorio, el Huelmapu, ¿no? Ahí de los hermanos del pueblo mapuche, también en conflicto constante, digamos, con terratenientes, con empresas mineras, con empresas inmobiliarias,
con las mismas provincias, ¿no? También aquí tenemos un caso. Por ejemplo, el gobernador de la provincia de Jujuy ha hecho una denuncia, ¿no?, en la Justicia Nacional ante miembros de una comunidad, si no nos equivocamos, de Palmasola, ¿no? También así que, y los denuncia por usurpación de tierras, digamos, y estas tierras fueron entregadas por una determinada institución encargada de redirigir, ¿no?, redistribuir las tierras. Así que bueno, tenemos varias situaciones, varios casos, y bueno, y es bueno que hayan comunidades indígenas que vayan solucionando este problema que tienen en cuanto a la posesión del territorio en el cual ocupan. Pasamos a otra noticia: el juicio por la verdad de la masacre de Napalpí en la prensa del mundo, dice, ¿no? Aquí vamos a hacer un paréntesis. Nosotros también, como medio de comunicación, Radio Chasqui Jujuy estuvo presente el día 19 de abril en la provincia del Chaco. En este día, aparte de ser el Día del Indio Americano, ¿no?, también fue el día en el que fue el primer día en el que inició el juicio por la verdad de la masacre de Napalpí. Así que bueno, nosotros también estuvimos presentes ahí y fue un día histórico porque marca un precedente, ¿no?, en lo que es en cuanto al reconocimiento por parte del Estado argentino de las masacres, de los genocidios cometidos en contra de poblaciones indígenas. Bien, y esta noticia tiene que ver con la repercusión que tiene este hecho histórico, no solamente aquí a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El juicio por la masacre de Napalpí, primero en su tipo a nivel nacional, forma parte de las principales redacciones informativas en distintas partes del mundo. El juicio pretende avanzar en una reparación histórica por crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, perpetrados el 19 de julio de 1924 en el entonces territorio nacional del Chaco. Y esto hay que recalcar, no lo dice acá, pero fue en contra del pueblo Com y el pueblo Mocoy. El 19 de julio de 1924, en el entonces territorio nacional del Chaco, en cercanías de las localidades de Quitilipi y Machagay, en la zona central de la provincia, fueron fusilados unas 400 personas Com y Mocoy, ahí lo dice, que reclamaban un aumento en el pago de la cosecha de algodón y mejoras en las durísimas condiciones de vida. La respuesta fue una balacera que duró casi una hora, en la cual policías, gendarmes y colonos dispararon más de 5.000 balas sobre la población desarmada. El juicio oral y público comenzó el 19 de abril en la ciudad de Resistencia y el próximo 19 de mayo entrará en su etapa final con el inicio de los alegatos de la Fiscalía y de las querellas en la Casa de las Culturas del Chaco. En las primeras audiencias se escucharon los relatos grabados de sobrevivientes y declararon descendientes de las víctimas. También hubo testimonios de especialistas e investigadores. Este es el primer juicio oral que investiga como crímenes de lesa humanidad los cometidos contra comunidades indígenas. Debido a que ocurrió casi 98 años atrás, no hay imputados con vida que puedan ser juzgados y por iniciativa de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia se realiza un juicio por la verdad. Bien, bienvenido sea todo esto. También tenemos entendido que en estos días, si no me equivoco, el día de ayer, el miércoles y jueves, se estuvo realizando también otra audiencia, pero esta vez creo que fue en la provincia de Buenos Aires, en lo que es la ESMA, ¿no? Así que bueno, bienvenido sea todas estas buenas noticias que vayan con el objetivo, ¿no?, de realizar la reparación histórica para con los pueblos indígenas y en especial esto de reconocer por parte del Estado los crímenes de lesa humanidad cometidos contra comunidades indígenas, contra descendientes de pueblos indígenas también, o contra pueblos indígenas. Así que bueno, también se está haciendo una campaña para que se declare también la masacre de Rincón Bomba, ocurrida en 1945, ¿no? 1946, por ahí vamos a recabar bien el dato, y sobre este tema también vamos a estar hablando por ahí con Paula Mamani, quien estará acercándose a la radio en algunos instantes. Así que bueno, vamos a hacer una pausa. Esto ha sido entonces el sector de noticias, la información que ocurre en nuestras comunidades indígenas, en los pueblos indígenas y en especial ahora lo que nos toca a nosotros, muchas noticias que se están generando dentro del territorio nacional, que tiene como promotores, ¿no?, ahí principales
a los pueblos indígenas como actores principales. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y volvemos con el tema del Malón de la Paz y una entrevista. Así que bueno, volvemos. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Se refleja nuestra cultura ancestral. En el cosmos se refleja nuestra cultura ancestral. Es un manto tejido de estrellas que abrazan a nuestras guaguas. Es un manto tejido de estrellas que abrazan a nuestras guaguas. De Huiracó, chamazorca de brazos sembró. La huella de Huiracó, chamazorca de brazos sembró. Es mancomunidad de runas, edailus, quechuas y aymaras. Es mancomunidad de runas, edailus, quechuas y aymaras. Al quinto sol maduro, la memoria grabada en las pircas, al quinto sol maduro, y un ciclo de nuevos amautas, en la huifala brilló, y un ciclo de sabios amautas, en la huifala brilló. Volvemos nuevamente, nos encontramos en Radio Chasqui Jujuy FM 88.7 y el programa Ñucanchis Cancunapaj de nosotros para ustedes. Vamos a continuar ahí conversando sobre algunos temas que tenemos acá dentro de lo que es la programación de la radio. Así que bueno,
Vamos a hablar sobre el Malón de la Paz, ¿no? Un hecho histórico, allá por el año 1946. Varios hermanos, bueno, abuelos, en ese entonces tomaron la decisión, ¿no? de caminar desde La Puna. También algunas comunidades de Salta se unieron, caminaron, ¿no? hacia la provincia de Buenos Aires, hacia la capital, para demandar, ¿no? los títulos de tierra. Sobre este tema, bueno, en algunos instantes vamos a conversar con José Sajama, quien es descendiente de abuelos maloneros. Así que bueno, con él vamos a conversar, pero antes vamos a también hablar un poco sobre lo que es la historia detrás del Malón de la Paz, ¿no? Por ahí muchos conocen a Marcelo Balco, quien es un escritor que escribió un libro que justamente habla sobre el Malón de la Paz, denominado Los Indios Invisibles del Malón de la Paz. Y bueno, y él hizo una entrevista, ¿no? para un medio de comunicación, Comunica Agencia de Noticias, se llama El Portal, y desde ahí, bueno, vamos a extraer varios fragmentos de lo que es lo que él cuenta, ¿no? Lo que él investigó. Es un investigador, es historiador, psicólogo también, si no nos equivocamos, y él habla sobre la historia detrás del Malón de la Paz. Y bueno, comienza de la siguiente manera. En 1946, 174 collas se movilizaron desde Jujuy hasta Buenos Aires con la esperanza de obtener las tierras prometidas por Perón. El investigador Marcelo Balco aporta su mirada de los sucesos ocurridos que evidenciaron un destino de incertidumbre y silencios para con las comunidades originarias. Por ahí contextualizar un poco, ¿no? de lo que fue esto también, ahí hacemos un paréntesis. Era el inicio, ¿no? de lo que fue el peronismo, el gobierno de Perón, que impregnó, digamos, si se quiere, de ideas en lo que tenía que ver con la posesión de la tierra, ¿no? La expropiación de tierras y entregar las tierras no solamente a comunidades originarias. Así que bueno, el contexto se daba para que muchos hermanos, muchos ciudadanos, si se quiere decir, dentro del país, pensaran que iba a haber, que se iniciaba un proceso de cambios en lo que respecta a la posesión de tierras en el país. Así que bueno, esto para contextualizar un poco. El Malón de la Paz fue una protesta ocurrida entre mayo y agosto de 1946, de gran visibilidad pública. Se transformó en el primer reclamo multitudinario que el gobierno de Juan Domingo Perón tuvo que afrontar. Durante su campaña, el candidato electo había hablado de expropiar tierras en algunos pueblos. Esto es lo que recién hablábamos, ¿no? La promesa de la reforma agraria parecía establecida, por lo que la demanda no se presentó de manera circunstancial. En las comunidades originarias de Orán y de La Puna se había pedido confiar en Perón y se llegó a la idea de marchar hacia Buenos Aires. El 15 de mayo comenzó una movilización como nunca antes se había vivido en la historia argentina. Al principio, el peronismo prestó su apoyo. En muchos pueblos, los maloneros pararon a descansar en reparticiones militares, llegando a desfilar incluso en el ejército. El clima político parecía propicio al reclamo y daba lugar a la ilusión. El andar se presentaba políticamente correcto, con muestras de lealtad a Perón, pero en su recorrido el Malón creció tanto en el alcance de su reclamo como en su convocatoria. Se habían superado las expectativas de los organizadores y comenzaba a escapar de su control. Un ejemplo de ello fue el acercamiento de miles de arrendatarios para apoyar la demanda de tierras. Ante ello, el gobierno comenzó a analizar la idea de correrlos de la escena pública. Mientras, el reclamo seguía creciendo. El 3 de agosto, el Malón de la Paz llegó a Buenos Aires con sus mulas y sus carretas y se dirigieron hacia el centro desde el barrio de Liniers. Recibidos en la Casa Rosada, entregaron un sobre lacrado y se fueron con la promesa de Perón de conceder lo solicitado. En esto, bueno, aquí el autor Marcelo Balco, lo que decíamos, ¿no? Es autor del libro de los Indios Invisibles del Malón de la Paz, detalla algunos aspectos sobresalientes a 70 años, bueno, ahora nos encontramos a 76 años de lo ocurrido. Nos dice Marcelo Balco: cuando empecé a investigar durante 2004 en Jujuy, nadie le daba importancia al Malón de la Paz. Fue muy dificultoso todo, una indiferencia total, incluso de la misma gente que tendría que estar interesada en el tema. El Malón fue muy trascendente, fue una protesta por tierra
en el que viajaron 174 collas a Buenos Aires. Hasta ese momento solo lo hacían 2 o 3, ya que las comunidades tenían que sustentarle en Buenos Aires los pasajes obviamente y las estadías. Los despachos de los funcionarios no se abrían como por arte de magia, y menos si se trataba de indígenas. Entonces tenían que estar en Buenos Aires semanas y meses. Existió cierta organización, no salieron los 174 de un mismo lugar. Se toma el 15 de mayo como la salida de Abrapampa, 200 kilómetros al norte de San Salvador de Jujuy. Días antes y posteriores fueron saliendo y se incorporaron por el camino para juntarse el 24 de mayo en San Salvador. El Malón fue muy inteligente. Entraron el 25 de mayo en Jujuy, el 20 de junio en Córdoba y el 9 de julio en Rosario, donde desfilaron con el ejército. Cosa que sorprendió mucho, porque hasta ese momento había desfilado como prisioneros. Sin embargo, ahí por primera vez desfilaron como ciudadanos argentinos. Miren este dato, ¿no? Qué importante. Finalmente el Malón llegó a Buenos Aires el 3 de agosto. Se vivió como un momento patriótico. Cuando entraron, por ejemplo, en la Avenida de Mayo, de esos edificios que todavía están tal cual, les tiraban claveles. El gobierno había dado alojamiento a los collas en el Hotel de Inmigrantes, paradoja inadvertida, ¿no? En el Hotel de Inmigrantes, alojar a los que supuestamente son reconocidos como ciudadanos argentinos. Bueno, esto estoy diciendo yo, no lo dice Marcelo Balco, solo estoy haciendo una acotación, digamos, entre paréntesis. Paradoja inadvertida en un principio. Los días pasaban y no había respuestas. A fines de agosto, y sin mediar explicaciones, una guardia armada cercó el hotel. Cuando los notificaron un cambio de alojamiento, el traslado resultó una mentira. Los llevaron a retiro para enviarlos de vuelta a sus lugares de origen, lo que terminó en una batalla campal. Los maloneros lograron regresar al hotel, entre corridas y forcejeos. El 28 de agosto fue definitivo. Las tropas irrumpieron en las habitaciones a la fuerza y con gases lacrimógenos. Los collas fueron embarcados en vagones de ganado y devueltos en un tren que solo hacía paradas nocturnas. La mayoría perdió sus pertenencias y documentos en el desalojo. La comisión creada para deslindar responsabilidades hizo poco y nada. Investigó el hecho sin interrogar a ningún colla. En tanto, los medios se alternaron entre el silencio y el descrédito hacia los manifestantes a los que antes habían promovido. Perón incluyó dentro del Malón a Mario Augusto Bertonazo, un teniente de la Secretaría de Trabajo y Previsión, una persona en la que confiaba para que monitoree por las dudas. Bien, toda la prensa le atribuía a Perón el liderazgo. Incluso en mi archivo personal tengo una tarjeta que se mandó a hacer en la que puso jefe del Malón de la Paz, pero él no era del Malón, era un blanco y militar en medio de unos indígenas en 1946. En ese contexto, ¿a quién le iban a preguntar los periodistas? Ellos tenían una serie de personas, de líderes propios. Era un liderazgo muy comunitario, muy conversado, muy transversal. De todas maneras, había voces cantantes, pero todos los diarios entrevistaban a Bertonazo. El Malón dejó que hablase porque si Perón lo puso era porque le darían las tierras. Cuando se secuestró al Malón hubo un verdadero escándalo reflejado en las tapas de los diarios. A raíz de eso, Perón creó 3 comisiones para que investiguen, ya que nadie sabía que había movilizado a cientos de soldados y quién había puesto una custodia armada durante 6 días en el tren. Nadie se hizo cargo y las comisiones investigadoras no entrevistaron a nadie. El tiempo pasó y el Malón quedó como un mal recuerdo. Fue una frustración colectiva muy grande. En el 46 había padres que fueron a Buenos Aires con sus hijos de 7 u 8 años. Ellos son los únicos sobrevivientes. De hecho, cuando los entrevisté, les tuve que contar la historia porque recordaban muy poco y asimismo no sabían mucho. Sus padres eran de pocas palabras. El dolor de la derrota los hizo aún más parcos en ese tema y poco y nada les contaron durante los años posteriores. A algunos les quedaron recuerdos efímeros, pero no mucho más. En 2006, los pueblos del noroeste argentino realizaron un segundo Malón de la Paz, donde se demandó el cumplimiento de la entrega de las tierras ordenada por la justicia del estado de Jujuy. 1000 personas marcharon por la quebrada de Amahuaca hasta Purmamarca. En la actualidad, en Argentina,
siguen existiendo habitantes originarios que tienen como si el tiempo no hubiera pasado, los mismos problemas que tampoco parecen ser atendidos. Así que bueno, hasta ahí la entrevista que le realizan a Marcelo Balco, quien escribió el libro Los indios invisibles del Malón de la Paz. Aparte también hay muchos libros que él escribió, por ahí también Pedagogía de la Desmemoria, Ciudades Malditas, Ciudades Perdidas, Desmonumentar a Roca, Cazadores de Poder, y si no me equivocamos también Pedestales, Prontuarios y Pedestales, si no me equivoco, también es otro libro reciente que ha escrito Marcelo Balco. Así que bueno, es un escritor, historiador, psicólogo que escribe bastante, ¿no?, sobre lo que tiene que ver la historia de los pueblos indígenas. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a tratar de conectarnos con José Sajama, a quien le vamos a preguntar sobre este tema del Malón de la Paz, a ver que nos cuente un poco de historia, como así también las actividades que van a realizar el 15 de mayo en la comunidad de Tinate. Volvemos. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. El territorio es algo importante para nosotros por eso, que donde uno nace también tiene que morir. Eso es, para el mapuche, es una ley. Sabedor caminante, el huerquén echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enraizada injusticia sin fin lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestra raza, la lengua ancestral, Camaruco, Purrum, Villacur, el Tibún, la machi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Desde lo alto está bajando, baja el amor de la Mapu, el Purrum de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol. Vuelve la vida. Que en Gulumapu se enciende la vida, o el Mapu se enciende la vida en mi raza, se enciende la vida, el amor de la Mapu. Ñuque Mapu es la vida. Ñuque Mapu es la vida.
Son las 9:54, volvemos nuevamente aquí a Ñucanchis, Cancunapaj. Se nos está dificultando la comunicación lamentablemente con José Sajama, seguramente él se encuentra en la comunidad ahí de Queta, o capaz ya está en Tinate, así que bueno, por ahí estamos intentando comunicarnos con él y las señales por ahí se dificultan, ¿no? En las zonas rurales, en las zonas de la Puna. Así que bueno, pero igual, más adelante, capaz que logremos solucionar ese problema y tengamos la comunicación de él o de otro miembro también, ¿no? de la comisión organizadora, que tiene que ver con Armando Quispe. Así que bueno, ahí nos vamos a comunicar con él o con José Sajama para hablar sobre lo que tiene que ver las actividades para este 15 de mayo en el Malón de la Paz. Mientras tanto, nosotros también tenemos cierta información de lo que va a ser esto, ¿no? de las actividades para el Malón de la Paz. Acto conmemorativo al 76 aniversario del inicio de la Caravana de la Victoria, más conocido como el Malón de la Paz, realizado en 1946 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, donde referentes del pueblo Colla, de la Puna Jujeña y de los valles de Salta caminaron hasta Buenos Aires para exigir al gobierno nacional la restitución de los territorios que habitaban y que estaban en manos de los famosos terratenientes que ejercían abusos de poder, castigos, impuestos excesivos, maltrato permanente, entre otras situaciones. Por lo que estas personas, mujeres y varones de las diferentes comunidades, llevaron a cabo esta gesta heroica de caminar desde sus pagos hasta la Casa Rosada. Del estruendoso y júbilo con los que fueron recibidos en la Plaza de Mayo y en el balcón de la Casa Rosada, junto al entonces presidente de la República y sus promesas de dar solución a sus reclamos, a ser alojados en el hotel de inmigración como unos extranjeros en su propia tierra, de llevarlos a conocer la ciudad y ser usados como simples bufones cuando los hicieron enfrentar en un partido previo al tradicional River Boca en la cancha de San Lorenzo, de ser idolatrados por la prensa nacional y ser tapas en diferentes diarios y revistas de la época, a ser invisibilizados y discriminados por los mismos medios, de ser las heroicas personas que caminaron más de 2000 kilómetros a estar encerrados y ocultados en el hotel de inmigrantes, de ser reconocidos en los espacios políticos, a ser considerados la peor molestia, a tal punto que dio el inicio del debate para la reforma agraria en Argentina. Por eso les temieron tanto, quizás no como personas, pero sí a esos ideales que fueron visibles gracias a que caminaron semejantes distancias, de ser recibidos en la Casa Rosada, a ser expulsados con una terrible represión y cargados en el tren como prisioneros de guerra y devueltos a sus provincias bajo fuerte custodia. Aún así, no declinaron en la lucha y una y otra vez volverían sobre esos pasos que en un momento significaron una esperanza, pero fue una decepción. Y con el paso del tiempo, si bien algo se consiguió, algunos títulos se reconocieron, pero falta mucho, mucho. Hoy las comunidades siguen con esas exigencias. Durante años tuvieron que malonar ante los políticos provinciales y al Congreso de la Nación para prácticamente mendigar una y otra vez cada 4 años la prórroga de la Ley 26.160, que solo prohíbe desalojos a las comunidades. Ley que no debería ser una renovación periódica, sino que debería ser una ley permanente, pero no, aún los que dicen ser representantes del pueblo tienen sus cabezas configuradas en la propiedad privada e individual, y más allá de que la preexistencia está reconocida, ellos con sus actos la niegan. Otro párrafo merece el tema de la ley de propiedad comunitaria después de la sanción del nuevo Código Civil que da lugar al reconocimiento de la propiedad colectiva comunitaria y ordena que se debe hacer una ley al efecto, y al haber pasado tantos años aún el Congreso no sanciona este fuerte derecho para los pueblos originarios, a pesar de que se presentaron varias propuestas, algunas de ellas redactadas con la participación de los pueblos originarios. Como se puede ver, y para hablar de otros aspectos como el tema de salud, educación intercultural bilingüe, comunicación y otros, se han logrado reconocimientos y derechos que hoy pueden ejercer los pueblos, aunque siempre en un tira y afloje con las instituciones o con quienes integran las mismas. Pero la situación concreta es que el principal y fundamental reclamo aún no ha sido solucionado, que es la restitución territorial a la totalidad de las comunidades de todo el país. Claramente se puede ver porque sobre estos territorios hay diversos intereses como la deforestación para el monocultivo, la expropiación de tierras para la explotación, para los pedimentos mineros, para la instalación de proyectos de las multinacionales como explotaciones de enclave.
que quiere decir saquear los recursos para llevárselos al exterior y se empobrece el mismo Estado. Y ese es el mismo Estado que con diferentes políticas y vigencia de derechos individualistas han logrado fragmentar las comunidades. Hoy muchas comunidades tienen este grave problema, aparte de los problemas que ya mencionaron. Por eso, una vez más, que el acto del 15 de mayo no se lo tome como un acto, un homenaje más, sino que tiene que ser el momento para reafirmar esta lucha y volver a tomar fuerza desde la base del territorio y que surjan nuevos y más líderes, lideresas que continúen por la senda de la caravana del Malón de la Paz y una vez más reafirmar a 76 años del inicio del Malón, seguimos caminando. Así que bueno, ahí teníamos un fragmento publicado por los hermanos ahí de la comisión organizadora del acto del 15 de mayo en la comunidad de Tinate, que tiene que ver a 76 años del Malón de la Paz. Así que bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa, nos organizamos y entramos de lleno en el siguiente bloque, en la segunda hora del programa, con el tema del 15º encuentro de hermanos y hermanas del Collasuyo. Tenemos ahí ya los invitados también. Así que bueno, nos preparamos, nos ordenamos y volvemos enseguida. ...88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Son las 10 en punto. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Óyeme mi paisanita, pues el tiempo ya llegó. Óyeme mi paisanita, pues el tiempo ya llegó. De tomarnos de la mano y contentos compartir. De tomarnos de la mano y contentos compartir.
Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Volvemos nuevamente. Nos encontramos en Radio Chasqui Jujuy FM 88.7 y nos encontramos en el primer programa de este nuevo ciclo que hemos arrancado el día de hoy de Ñucanchis Cancunapaj, de nosotros para ustedes. Ya nos encontramos en comunicación telefónica con nuestro primer invitado. Él se llama Sergio Daniel González, Jatuninti, artista, diseñador gráfico y comunicador indígena. Así que bueno, muy buenos días, hermano, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Acá contento por esta invitación de poder compartir con ustedes. Hermano, ¿en qué lugar de la provincia te encontrás? Yo estoy en Humahuaca. Ahora en Humahuaca, bien. Sí. Bien, hermano, tenemos entendido, bueno, mañana arranca, ¿no?, el 15º encuentro de hermanos y hermanas del Collasuyo. Y vos vas a ser un participante, pero bien activo, ¿no?, en este encuentro, ya que te encontrás con la responsabilidad de ser uno de los expositores. Sí, estoy muy agradecido por la invitación. Realmente es un halago para mí poder compartir, ¿no?, lo poco que sé del indianismo, y realmente también es como parte de un desafío de poder estar con tanta gente que conoce y sabe sobre estos temas. Entonces, para mí esto es realmente un halago, el que me hayan invitado a poder compartir mi experiencia y bueno, y comentarles un poco de lo que sé del indianismo. Muy bien. El año pasado también estuviste en Tilcara, ¿no?, si no me equivoco, hermano. Sí, estuve en Tilcara. Sí, ahí también estuviste exponiendo. No estuve exponiendo, sino estuve compartiendo los conocimientos de los hermanos que han expuesto, y me ha parecido muy interesante, ¿no? Y yo creo que deben ser más consecutivos, sí. Debe darse más todavía este tipo de charlas y de encuentros que tanto nos hace falta y que tan bien nos va a hacer. Sí, bueno, el año pasado también hay que recordar, ¿no, Sergio?, que estuvimos volviendo de la pandemia, ¿no?, y fue por ahí dificultoso la organización, digamos, que se realizó en Tilcara, del 14 encuentro, ¿no? Así que bueno, eso también fue bueno, digamos, ¿no? Claro, sí, había también hermanos que no han podido asistir porque, bueno, estaban con COVID, y otros que, bueno, que asistieron y que, bueno, se intercambiaron muchas ideas, hubo muchas exposiciones muy interesantes, y esto de exponer, de debatir y todo eso nos enriquece, nos ayuda a crecer como personas y como guerreros, como luchadores de nuestra causa indígena. Eso, así. Bien, hermano, entremos de lleno al tema, bueno, a grandes rasgos, si se quiere decir así, de lo que es el indianismo, no sé, unas ideas puntuales, digamos, de lo que tiene que ver el pensamiento indianista. Sabes que bueno, eso es algo muy interesante que debemos profundizar y conocer. Y hay un autor, uno de los tantos autores base para poder entender el indianismo, y que yo lo considero que debemos tomarlo como un pilar, es el escrito por Ayar Quispe en su libro Indianismo, precisamente, donde nos va dando todas las pautas y los personajes que han ido forjando esta idea y el compromiso que cada uno asumía para esto, ¿no? Entre los tantos que él nombra está, por ejemplo, Carnero Hoc, Fausto Reinaga, Roel Pineda, está Felipe Quispe. Entonces él va tomando a todos estos intelectuales
y va sacando lo mejor, ¿no?, de cada uno, y con ello va conformando todo una especie de pilares o de bases del indianismo. Y yo creo que vamos a hablar sobre eso y también nos vamos a cuestionar qué tipo de indianismo queremos. ¿Queremos un nuevo indianismo? Porque también se plantea, ¿no?, un nuevo indianismo. ¿Cuáles son las dificultades que está teniendo el indianismo? ¿En qué se ha estancado el indianismo? ¿Y somos indianistas o no somos indianistas? ¿Tenemos el coraje para ser indianismo? Porque también tenemos que tener en cuenta de que muchos hablan del indianismo, pero pocos asumen el indianismo. Claro. Entonces, está lindo leer Fausto Reinaga, hablar y debatir, pero nadie es en la práctica indianista, o son pocos. Entonces tenemos que empezar a cuestionarnos, a reflexionar y a ver qué tipo de indianismo. Y siempre hay algunas veces que surgen algunos pensadores que critican mucho a estos pilares del indianismo, ¿no?, tratando de en vez de hacer una crítica constructiva, de destruirlos, ¿no? Pero sin embargo son gente que ha cimentado estas bases y que queramos o no queramos están. Por ejemplo, Fausto Reinaga. Fausto Reinaga llegó acá a Jujuy. Hay mucha gente que lo sigue, mucha gente que lo lee, mucha gente que habla de él, y no llegaron otros, llegó Fausto. Entonces hay que tener ese valor y decir, bueno, sí, llegó este intelectual y a partir de él vamos a empezar a tomar lo que consideramos necesario en nuestro contexto. Eso, yo creo que toda esta charla nos va a servir a nosotros como para reflexionar, qué es lo más importante, ¿no? Yo creo que no tengo la verdad, como decía el profesor Osvaldo Maidana, todos tenemos un poquito de nuestras verdades, y la mía es compartir mi verdad y seguramente enriquecerla con las otras verdades de otros hermanos que también seguramente van a hacer sus aportes. Bien, una pregunta, hermano. Más o menos el año en el que se dio el pensamiento indianista, digamos, que comenzó, ¿en qué año fue? Hay diferentes teorías, ¿no? Hay algunos que dicen que, por ejemplo, el indianismo se inicia desde la primera resistencia de nuestros hermanos hacia la opresión y la colonización, ¿no? O sea, apenas llega el español y apenas ponemos resistencia a esa invasión, sería uno de los puntos de donde se inicia el indianismo, ¿no? Otros nombran como los primeros a Tupac Katari y Tupac Amaru, claro, ¿no? Como las primeras sublevaciones, claro, que se oponen y que empiezan a poner resistencia y a defender sus ideas y a tomar todo lo foráneo, todo lo que viene de afuera como algo invasivo. Y hay otros que no, que lo contextualizan en forma más contemporánea, ¿no? En los años 50 en Bolivia, y bueno, y así hay diferentes teorías. Bien, y la más conocida es esta, ¿no? Después de la Revolución Boliviana, se podría decir, después del año 1952. Claro, esa es una de las más conocidas. Entonces, desde ahí empiezan ya los diferentes hermanos a reunirse, a pensar, a valorar lo nuestro, se empiezan a postular, empiezan a crearse los primeros partidos políticos y bueno, de esa manera, bueno, uno va construyendo esto, ¿no? La historia del indianismo. Y eso sería como parte de la historia del indianismo, que también es fundamental. Por supuesto. Ahora tenemos que ir analizando el indianismo en sus diferentes etapas, en el auge que tiene en los años 70 con la publicación del libro La Revolución India de Fausto Reinaga. Después está la decadencia de Fausto Reinaga, cuando ya pasa al lamautismo, pero el libro cúspide de él en su pensamiento, yo creo que es la Revolución India. Y también tenemos que tener en cuenta nuestro contexto, ¿no? Acá en Jujuy, en el norte argentino, y hacer quizás una analogía. Y yo a veces por ahí no comparto algunas u otras analogías que hacen, por ejemplo, con Eulogio Fritti como un indianista. Uh-huh. Y yo creo que Eulogio Fritti, abogado muy reconocido de la zona de Humahuaca, del Senta, sí. Yo creo que no llega a ser un indianista, ¿no? Con su pensamiento, pero sí considero un indianista y un luchador al profesor Osvaldo Maidana, por ejemplo. Bien. Y aún sigo creyendo de que todavía no hay
personas, a excepción del profesor Osvaldo Maidana, que ya no está en este mundo, que no se animan todavía a escribir, ¿no? Como lo hacía Fausto, sin pelos en la lengua. No hay gente que todavía tenga ese coraje y esa valentía de poder expresarle al Estado que nos gobierna, tanto provincial como nacional, de decirle y cantarle las 40 de esta realidad que vivimos los pueblos indígenas, ¿no? Y los indios. Sí. Entonces, que estos encuentros sirvan para que nos animemos y no tengamos ese miedo de poder expresar y escribir. Recordemos que el escribir, el producir estos contenidos intelectuales a través de libros es lo que le molesta a un Estado cara, ¿no? Totalmente, así es, hermano. Sergio, por ahí estábamos hablando un poco de historia de lo que tiene que ver, ¿no? El pensamiento indianista, que seguramente también, más allá de seguir una línea, también ha tenido por ahí, si se quiere o no, capaz que me estoy equivocando, variantes, ¿no? En lo que tiene que ver de acuerdo al contexto histórico, digamos. Y en la actualidad, ¿cómo se perfila el pensamiento indianista, digamos, en lo que estamos viviendo? Si se quiere, algo ya casi post-pandemia, no sé, extractivismo a full, digamos, en todos lados, usurpaciones, desalojos en comunidades indígenas, no sé, ¿cómo lo analizás vos desde este perfil? Sabes que, bueno, el indianismo es como que ha quedado es como que está estancado, ¿no? Como que está patinando en un pantano y no puede salir de ese pantano, quizás porque falta la incorporación de jóvenes que aporten nuevas ideas. Muchos de nosotros que hemos transitado y hemos conocido el indianismo, de alguna u otra manera hemos tratado de hacer algunos aportes. Por ejemplo, desde mi experiencia, yo considero que hay 2 lugares donde tenemos que intervenir y que van a ser fundamentales para nuestra liberación, ¿no? Por ejemplo, la educación y los medios de comunicación. Yo creo que en esos 2 puntos es donde tenemos que seguir trabajando y seguir apostando, porque son 2 puntos que si nosotros no sabemos entenderlos, nos terminan colonizando, ¿no? La escuela, desde la primera infancia, desde los 3 años que ahora van los chicos a estas salitas, sí, hasta la universidad. Yo sigo considerando que la escuela o el sistema educativo es colonizador totalmente. Totalmente, sí. Y bueno, que nosotros, los que tenemos un poco de conciencia revolucionaria, debemos revertir eso. Y el Estado, y los que manejan el Estado, y los que están en el sistema educativo, conocen y saben del potencial que tiene la escuela como un agente colonizador. Por eso es que están los actos patrios, por eso la obligatoriedad de asistir al sistema educativo, la jura de bandera con los chicos de 4º grado. O sea, es una máquina de colonización el sistema educativo. Totalmente, así es. Esa es una. Y la otra es los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos bombardean y nos lavan el cerebro prácticamente, más allá de que podamos tener filtros, aquellos que por ahí tenemos un poco de conocimiento de los medios de comunicación, y empezar a escuchar una diversidad de voces. Pero nuestras voces, nuestros pensamientos, nuestras ideologías no están en los medios de comunicación y solamente están cuando sucede algo muy grave. Metieron preso a 10 hermanos, bueno, sale la noticia. Sí. Murió alguno de los nuestros por desnutrición, salen las noticias. Solamente somos ese tipo de noticias y tenemos que ser otro tipo de noticias y generar nuestros pensamientos, nuestras ideas a través de los medios de comunicación. Y medios de comunicación me refiero a todos, ¿no? Desde la radio, televisión, redes sociales y todo lo que podamos, pinturas, murales, todo lo que pueda abarcar medios de comunicación, tenemos que nosotros apoderarnos de eso como una herramienta y como un arma de liberación. Sí, totalmente, hermano, muy de acuerdo ahí. Sergio, también está esto, ¿no? Del tema de la apropiación, digamos, de lo que tiene que ver de los pensamientos que se generan dentro de los pueblos indígenas, que tienen que ver con la educación, salud, todos los conocimientos generados y que son otros actores, ¿no? Que hablan por nosotros. Esto también lo que vos decías recién, digamos, ¿no? No están nuestras voces y si están,
están, pero por intermedio de alguien que por ahí ya con ese filtro no perdería la esencia, se podría decir así. Claro. Tenemos que ser nosotros los actores principales de nuestra liberación, ¿no? Y no que otros tomen nuestras necesidades y nuestros objetivos como arma de lucha, porque nos consideran que nosotros no podemos enfrentar al poder que nos oprime. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado y saber cómo actuar, tener que ser orgullosos de lo que sabemos, y si por ahí dudamos, estudiar y seguir trabajando sobre eso. Vos decías hace rato algo también con el tema de la lucha de los territorios, de la tierra, todo. Fausto Reinaga dijo algo muy importante que por ahí no lo hemos tomado mucho en cuenta, y que yo tampoco lo había tomado en cuenta, y cuando lo leí, lo analicé y empecé a darme cuenta, dije, claro, ¿no? Fausto Reinaga dice que la tierra no es el problema, ¿no? Que el problema es el poder, que ahí es donde tenemos que nosotros apuntar. Y una vez teniendo nosotros el poder, ejerciendo el poder, podemos recuperar toda la tierra que nos pertenece. Qué interesante. ¿Y de qué poder hablamos? Hablamos de todos los poderes, económicos, políticos, ¿no? Ideológicos, todo. Claro, y el poder económico es importante. ¿Por qué nosotros no vamos a poder tener empresas? ¿Por qué nosotros no podemos tener colegios privados? ¿Por qué nosotros no podemos tener, no sé, los mejores vehículos para desplazarnos? Las mejores computadoras para comunicarnos, para hacer producciones y todo. Entonces tenemos que empezar a ocupar esos sectores de poder político, económico, y eso se va a lograr siempre y cuando nosotros también tengamos esos objetivos claros y también tengamos esa ayuda mutua, ese AINI entre nosotros, ¿no? Porque si nosotros por ahí seguimos siendo poco solidarios con aquellos hermanos que con esfuerzo han logrado un emprendimiento y no los ayudamos, entonces a este hermano le cuesta el doble poder crecer. Entonces toda una cuestión de estrategias que debemos tomar a largo plazo para poder conseguir y ejercer el poder, como dice Fausto Reinaga. Y a partir de tener eso, del poder político, el poder económico, nosotros vamos a poder recuperar nuestra tierra. Bien, muy bien planteado, ¿no? Esto, porque es una discusión, ¿no? Vos decías recién, claro, y nosotros también leíamos la información sobre algunas comunidades que están recibiendo, digamos, los títulos de propiedad de las tierras que ocupan, como así también la lucha, digamos, en todo el ámbito nacional. El año pasado, a fines de año, se dio un acampe frente al Congreso de la Nación y tenía justamente que ver con la ley 26.160, que justamente trata de las tierras, ¿no? Y es Y es bueno, ¿no? Digamos, esto también confrontarlo, digamos, que entre en debate, ¿no? A ver cuáles son los objetivos principales, digamos, que se promueven para los pueblos indígenas, y esto ahí en medio el pensamiento indianista, ¿no? Que aporta. Sí, vos fíjate que bueno, este tema del indianismo también se relaciona mucho con el indigenismo, que sería lo contrario al indianismo, y también con el pachamamismo. Totalmente. Jujuy, eso lo tenemos acá. Claro, Jujuy tenemos el ejemplo del pachamamismo, ¿no? Generado por una política de Estado provincial que conforma a nuestros hermanos en lo folclórico, sí, y meramente comercial. Sí. Entonces nosotros estamos muy convencidos de que sí, que el turismo si bien hace un aporte económico maravilloso, y nosotros, bueno, vamos a tocar a los festivales y toda esa cuestión nos entretienen mientras ellos avanzan y se posicionan políticamente y económicamente. A nosotros nos dejan las migajas y nosotros con esas migajas estamos contentos. Entonces tenemos que empezar nosotros a darnos cuenta de que no debemos ser ese objeto de atractivo cultural o turístico y empezar a ser nosotros los protagonistas y ser nosotros, y bueno, señores, no sé, ministro de Turismo y Cultura de la provincia, hasta acá llegan, y a partir de acá, en mi comunidad, en mi pueblo, empezamos y nosotros vamos a ser los que generamos todo lo concerniente a esta demanda comercial turística, ¿no? Entonces, ser los administradores de nuestros propios recursos y no que los otros nos administren y los otros nos capaciten y que nosotros seamos los que menos recibimos. Por
por eso es que es muy importante tener una noción básica del indianismo, porque eso nos ayuda a despertar y nos ayuda a posicionarnos dónde estamos, qué queremos, ¿no? ¿Seguir siendo el objeto turístico o queremos ser nosotros los generadores de nuestro destino político y económico? Bien, hermano. No pasamos a otro tema, pero vamos a comenzar a hablar un poco de lo que es en lo personal, a vos, ¿no? Las actividades que haces, porque no solamente estás, digamos, dentro de lo que tiene que ver el pensamiento indianista, sino también vos hablabas de práctica, ¿no? Y me parece que en la práctica misma vos reflejás, ¿no? Desde otros ámbitos, como por ejemplo desde el arte, desde la comunicación, que recién lo resaltabas, y desde la docencia, también podríamos decir, ¿no? ¿Cómo haces este trabajo, hermano? Porque hay muchos, te conocemos en las redes sociales también, ¿no? Son bastante, se podría decir, famosos en cuanto al arte, ¿no? Las pinturas que haces. Claro. Bueno, yo tengo la suerte y el don yo creo que de la Pachamama, no sé. Bueno, yo soy profe de educación física. Estudié en Tucumán, me recibí y ejerzo esta profesión hace 22 años en Mina El Aguilar. Y la parte artística la tuve desde niño. No estudié arte, no tengo esos conceptos formados académicamente, pero sí los tengo, yo creo que hereditariamente, y bueno, y puedo desplazarme tanto en lo digital como en lo plástico, pintar lienzos y hacer diseño gráfico, o también hacer ilustraciones que tengan que ver todo con nuestra cultura. Bien. Me ha servido muchísimo. Yo pensé que al mundo no le iba a gustar lo que yo producía, por eso no seguí arte, porque decía me voy a morir de hambre. Obviamente, sí. Y después me fui dando cuenta de que a la gente le gustaba, y bueno, y después sucedió como algo así de amor y odio, ¿no? Uh-huh. Porque cuando yo me empiezo a empapar del pensamiento indianista y de la lucha indianista, empiezo también a producir y a escribir. Bien. Y a escribir con mucho ahínco y con mucha bronca y con mucho resentimiento y con no sé, con esa impotencia a veces contenida de decir por qué no se dan cuenta los demás que nos están jodiendo la vida. Y bueno, y entonces era como que había mucha gente que me detestaba por lo que escribía y expresaba, porque no solamente lo hacía contra los hermanos Caras o contra esta gente que a veces ostenta sectores privilegiados de poder, sino que también lo hacía contra nuestros propios hermanos que muchas veces se vendían a esta élite, ¿no? Sí. De gente que domina. Entonces era como que generaba en ese momento mucha bronca, mucho odio también. Y después con el arte empecé a buscar un equilibrio, entonces había mucha gente que le gustaba y me amaba por el arte, pero a la vez me odiaba por lo que pensaba. Creo que aún sigue siendo así, ¿no? Es como una relación que tengo con toda la gente que me sigue de amor y odio. Sí, y esto se podría dar mañana, ¿no? Sí, o sea, hay gente que dice, pucha, este es un loco que escribe cosas tontas, sí, ¿no? Para otros, idealiza mucho y también, pero pinta lindo y hace cosas muy lindas y que son atractivas y que tienen un significado, y bueno, eso es bueno, es parte del arte. Y bueno, y ahora me aboqué más al arte y un poco menos a la escritura, así que bueno, creo que me están queriendo más que odiando. Y qué buen punto el que tocás, ¿no? Recién de esto de amor y odio, que tiene que ver también, ¿no? En cómo nos ven, especialmente, digamos, como los sectores de élite que vos decís, que mientras el indio haga su arte, sus ceremonias, tranquilo ahí, y no sea ese indio pensante y demandante, ¿no? Está todo bien. Claro, exactamente. Yo, la verdad, siempre expreso mi pensamiento y siempre digo que soy indianista y que llevo adelante este pensamiento, más allá que algunos no lo entiendan o que otros lo entienden y se hacen los tontos, pero ese es mi orgullo, ¿no? Decir, yo pinto esto, pero detrás de esto hay un pensamiento, hay una lucha y hay una búsqueda de libertad. Sí, y es práctica que vos decías también, digamos, porque bueno, el indianismo me parece, yo no soy también de indianismo sé muy poco, pero lo que entiendo, digamos, que lo que se busca es la liberación, ¿no? Pero no la liberación del pensamiento, y esto se da no solamente desde la teoría, sino también de la práctica misma, ¿no? Claro, exactamente. Yo trabajo para el Estado, soy un profesor que trabaja para el Estado, pero también conozco mis derechos como indígena, como indio, conozco mis derechos,
y no temo al Estado, porque lo que hago, yo creo que es, cuando por ejemplo les enseñaba a mis alumnos el quechua, eso no era malo, sino que era parte de mi cultura y parte de mi ser indio. Entonces, cuando uno conoce sus derechos, también sabe defenderse y está seguro de lo que hace y sabe que lo que está haciendo está bien. Yo soy muy crítico al tema de la educación intercultural bilingüe, porque yo considero de que la educación intercultural bilingüe ya tendría que estar implementada en toda la provincia. Totalmente. Pero lamentablemente no está, no, es como que va también patinando, ¿no? Está ahí de a poquito, muy de a poquito. Porque imagínate vos que si todas las escuelas de Jujuy estarían con educación intercultural bilingüe, tendríamos jóvenes, niños, potencialmente líderes, que no solamente lucharían por nuestra identidad, sino que lucharían por el territorio, por la libertad y todo eso. Y eso lo sabe el Estado, entonces hay que demorarlo lo más que se pueda. ¿Cómo definirías, bueno, ahí estábamos hablando un poco y también te comento, ¿no? Que bueno, esto, Radio Chasqui no solamente se escucha, sino también se ve, así que bueno, estamos ahí poniendo fotografías, ¿no? Del arte que vos haces. ¿Cómo definirías el tipo de arte que vos realizás? Y mi arte es un arte yo lo defino como una expresión del alma, ¿no? Que es lo que yo siento. Yo siempre he dibujado y dibujo mucho a la mujer, sí, ¿no? La mujer, al niño, al bebé. Bien. Y también dibujo mucho a la familia, pero mucho a la familia. Es verdad, es verdad. Y a pesar de que por ahí yo estoy separado, no tengo una familia totalmente constituida, o sea, yo idealizo a la familia, y en estos tiempos las familias realmente cada vez están más desmembradas. Las parejas se conocen un tiempito y luego se separan y conforman otras familias o no conforman. Entonces como que esta insistencia en dibujar y representar a la familia es como que decir, hay que intentar fortalecer la célula principal de una sociedad, que es la familia. Antes nuestros abuelos decían, no señor, usted buscó esa señora, esta chica, y seguirá con esa chica, ¿no? Ahora no te gusta esa pelea, bueno, separate, divorciarse, listo, buscamos otra, vamos para otro lado, ¿no? Entonces es como que yo sigo creyendo en que la familia tiene que ser, ¿no? El núcleo de la sociedad, y no soy un ejemplo, eso también no quiero decir que soy un ejemplo, soy todo lo contrario, pero a través de mi arte yo considero eso, y considero a la mujer también como parte fundamental de la familia, ¿no? Totalmente. A veces el hombre se ausenta, pero está ella, está la mamá, la abuela o la niña, y yo siempre también la estoy representando como un ideal, ¿no? A la mujer. Y yo lo hago, pues, ¿por qué? Porque he tenido muy lindas abuelas que me han cuidado y me han ayudado muchísimo, mis abuelas materna y paterna. He tenido una madre y tengo una madre maravillosa. He tenido compañeras también de vida muy interesantes que me han ayudado y me han brindado muchas cosas, y de las cuales guardo los mejores recuerdos. Y también mis hijas también son parte de mi vida, que yo también las represento dentro de mis dibujos de alguna manera. Y por ahí también represento al hombre solitario, ¿no? Que también hace referencia quizá a mi soledad y en la búsqueda de algún horizonte o de algún objetivo que nos ayude a seguir luchando en esta vida. Bien, hermano. Bien, hermano. Ha sido un gustazo, Sergio, conversar con vos, tener esta charla. Tocamos distintos puntos, así que bueno, era el objetivo del programa. Te vamos a pedir una última pequeña reflexión, hermano. Bueno, primero, agradecido por todo este diálogo, esta charla, que realmente me alegra y me llena de satisfacción poder estar conociéndolos a ustedes y charlando desde Humahuaca. Y la última reflexión es que no dejemos de leer, leamos, y sobre todo si es nuestra bibliografía, nuestros autores, nuestra gente, mucho mejor. Eso se va a complementar con
nuestras ganas de querer luchar y ya van a ver que nadie se va a atrever a pararnos ni poner una mano encima. Nosotros vamos a volar si leemos. Esa sería la última reflexión. Muy bien, hermano, entonces nos estaremos encontrando. Tinkunakama. Tinkunakama, Kayakama, Tupanenchikama. Bien, ahí teníamos entonces la participación, no decimos entrevista, ¿no? Nosotros conversamos, dialogamos. Estuvimos con Sergio Daniel González Hatuninti, él es artista, diseñador gráfico y comunicador indígena. Así que bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya tenemos la presencia de la siguiente invitada aquí en el primer programa de Ñukanchis Cancunapas, de nosotros para ustedes. Paula Alvarado Mamani ya está con nosotros, así que bueno, vamos a escuchar un poco de música, nos acomodamos y volvemos. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Caballista, cuando te quiera encontrar, ireme con mis alforjas al trotecito a buscar. Llevaré la muña para un yerbiao cebar, y bajo un sombrero aludo chascañao y brillarás. Pondré en juego mi dote las estrellas se amarán. Pondré en juego mi dote para en anca llevar, y al latir de mi caja las estrellas se amarán. Amañaos, unas brasas arderán, y al rescoldo de la pacha nuestras guaguas crecerán. Taje a que taje la tierra, surcos por tus polleras, y con mi ponchito y llama el invierno pasará. Pondré en juego mi dote para en anca llevar, y al latir de mi caja las estrellas se amarán. Pondré en juego mi dote para en anca llevar, y al latir de mi caja las estrellas se amarán.
cerro de 7 colores que en Purmamarca están. Cerro de 7 colores que en Purmamarca. Volvemos nuevamente, son las 10:40, ya estamos nuevamente en Ñucanchis, Cancunapac, de nosotros para ustedes por Radio Chasqui Jujuy FM 88.7. Y bueno, ya en nuestros estudios se encuentra nuestra siguiente invitada. Ella es Paula Alvarado Mamani, perteneciente a la comunidad de Tres Ombúes, ¿no?, en Buenos Aires. Ella es abogada y comunicadora indígena también. Así que bueno, bienvenida Paula, a Ñimpuncha y muy buenos días. Y Manaya, ¿cómo están? Bien, Paula. Bien, te debemos informar también, ¿no?, que las hermanas, no solamente es Paula, sino también hay otras hermanas también comunicadoras indígenas de Telesisa que se han llegado a la provincia de Jujuy para ser partícipes, ¿no?, también y expositoras dentro de lo que va a ser el 15º encuentro de hermanos y hermanas del Collasuyo, organizado por el Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui este año, ¿no? Nos tocó a nosotros. Así que bueno, Paula, ¿cómo se están preparando? Contanos a ver cómo van los preparativos, qué es lo que nos tienen preparado para el día de mañana, para hablar específicamente, ¿no?, que esto tiene que ver y es fundamental. Recién en la anterior entrevista el hermano destacaba mucho el papel de la educación y en especial también el de la comunicación. Bueno, en primer lugar estamos súper ansiosas y emocionadas de estar acá porque si bien muchas hemos participado en forma individual, esta vez es la primera vez que lo hacemos en forma grupal y colectiva. Y también la otra vez tuvimos reuniones previas viendo qué podíamos transmitirles y la verdad que es inmenso todo el trabajo que se puede hacer desde la comunicación. No solamente, bueno, nuestro medio de comunicación intenta reproducir cosas que otros medios alternativos o que otros medios hegemónicos no lo hacen, entonces desde ya la función que tenemos es muchísima, muy importante y también mucha responsabilidad que tenemos sobre eso. Y por otro lado, el reproducir las propias voces, los que son partícipes de esas situaciones, encargarnos de llevar su voz justamente a lugares que no alcanzan. Así que tenemos un montón de cosas para contarles porque hoy hemos abarcado un montón de temáticas, no solamente lo comunicacional, sino también talleres de formación, campañas que hemos realizado, comunidades que estamos acompañando y desde ya que uno no se involucra solamente con la comunicación, sino que después implica un acompañamiento de otro tipo, no solamente contención, sino en mi caso que es lo jurídico, pero también hay hermanas que con las gráficas vamos haciendo actividades, así que es bastante cosas que nos traemos y bueno, emocionada de poder compartirlas porque también entendemos que la mayoría hoy estamos en Buenos Aires. Como yo te contaba, tengo familia acá, pero venimos, no estamos en el territorio, sino que vamos coordinando con los territorios, pero súper emocionadas de volver a nuestro territorio, porque la mayoría tenemos familia jujeña o de este lado, y también comentarles cómo desde Buenos Aires realmente se puede articular distintas cosas, y que muchas veces nuestra posición no es solamente de comunicadoras, sino de articuladoras. Sí. Vamos activando con otras redes, otras entrevistas, e incluso hemos ido acompañando situaciones, acompañando reuniones a distintas hermanas, cubriendo esos espacios que otros medios no llegan. Y también por otro lado, siempre esto de nosotros nos focalizamos en que sean las hermanas las que tengan el protagonismo, porque justamente muchos años nos han callado y desde el medio de la comunicación más. Hemos visto cuántas veces notas que mencionan a los referentes, pero en ningún lado le dan la voz a esos referentes y se ponen por ahí, sí, a entrevistar a un académico, a un funcionario público y no a quien es partícipe directo de eso. Así que bueno, súper expectante de mañana contar un montón de cosas que hemos hecho a lo largo de 2 o 3 años que venimos ahí. Y es corto el tiempo, ¿no? 2 años, 3 años también no es mucho, y el proceso que han hecho, digamos, al menos los que conocemos el espacio que ustedes integran comunicacional, se ve
bastante bien organizado, Sí. estructurado, se podría decir así, que se refleja, ¿no?, en las informaciones que dan, las redacciones que hacen, los temas que abarcan. Sí. Y en esto también, digamos, es un perfil, digamos, que tienen ustedes como medio de comunicación. Sí. Eso por un lado, y también el tema de que está integrado únicamente por mujeres, ¿no? Sí, y lo importante también esto en el medio de la comunicación, aprender que hay otras formas de comunicar, otros géneros, ¿no? Justamente hace 2 semanas se cumplieron 9 años de un asesinato de un almanacón. Sí. Hicimos una poesía, o sea, también otro género de forma de comunicación, ¿no? No solamente una noticia periodística, sino en este caso fue una poesía, imágenes que hablan. Entonces hemos construido desde creemos que todo es válido a la hora de comunicar, ¿no? Y no reproducir estándares académicos o que hacen los medios hegemónicos. Y es cierto que en 3 años hemos hecho un montón de cosas porque justamente cuando queríamos preparar qué es lo que teníamos que hablar, y salía Quipús, hicimos talleres, incluso, bueno, desde mi lado del derecho también, por qué decimos ciertas palabras y ciertas palabras no las mencionamos. Claro. Todo eso implica la comunicación y hemos hecho un montón de recorridos ya. Sí, y han logrado formar, digamos, un perfil propio que es reconocido, digamos, y bueno, aceptado, ¿no? Porque esto prácticamente han pegado el portazo, digamos, porque no es fácil, digamos, hacer comunicación indígena, y menos desde un perfil determinado, digamos, que tiene que ver con el pensamiento, especialmente, ¿no?, de las Guarmis. Así que bueno, por otro lado, recién comentabas vos que también sos abogada, obviamente, y bueno, y hace poco ha comenzado el inicio de juicio por la verdad de la masacre de Napalpí. Y vos sos partícipe también en otro caso, ¿no? Porque hemos visto las noticias de que se está promoviendo también que se declare como crímenes de lesa humanidad la masacre de Rincón Bomba. Sí, bueno, yo hay 2 cositas para aclarar. A la masacre de Rincón Bomba llegó en el año 2014, el 2014 que estoy acompañando a la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá en la provincia de Formosa, y desde ahí, bueno, acompañando siempre lo que es la causa de Rincón Bomba. La causa de Rincón Bomba ya tuvo sentencia en el año 2019, en agosto del 2019, y justamente ayer lo hablábamos con mi tía porque cuando me llegó la notificación de la sentencia yo estaba en mi casa, estaba acá, en Jujuy. Entonces también ese día me acuerdo que el teléfono de la casa de mi tía llamaban y tuve un recorrido, y acá en Jujuy, o sea, yo decía, ¿qué cosa? Porque la mejor sentencia que tuve en mi vida me la dieron acá. Entonces, tenés que volver más seguido, iniciar un juicio allá y volver acá. Sí, es acá, es el territorio que me trae buena vibra y buenos augurios. Y bueno, uno dice, ¿viste? Los ancestros que están acá, mis ancestros están acá todos, incluso toda mi familia está acá. Y bueno, ese juicio ya tuvo sentencia en primera instancia de crimen de lesa humanidad. De Rincón Bomba. De Rincón Bomba. Y ahí lo que quiero aclarar es porque nosotros hemos apelado esa sentencia. O sea, es la primera sentencia que tiene ya oficialado y declarado como crimen de genocidio. Y el de Napalpí va por lesa humanidad. Y acá sí, ¿por qué la Federación, por qué decidimos apelar? Justamente porque entendemos una diferencia jurídica en lo que es lesa y genocidio. Lesa implica la destrucción de un pueblo. Un pueblo, sí. Y específicamente quienes se encuentran hermanados por una etnicidad, por una religión, por una nacionalidad. Y en cambio lesa no. Lesa es un ataque a la población civil. Pueden ser o no indígenas. En cambio genocidio deben ser, o sea, de alguna forma tienen que cumplir con alguna de estas características. En este caso, un pueblo indígena que es el Pilagá. Entonces nosotros ahí hemos apelado a esa sentencia y ya en segunda instancia lo declararon como genocidio. Y ahí está nuestra pequeña diferencia con el juicio de Napalpí, porque la Federación se opuso a que sea juicio de lesa humanidad, sino que nosotros reconocemos que es un genocidio, y asimismo también cuando apelamos incorporamos la figura de etnocidio, que el juicio de Napalpí no lo trae. ¿Y por qué? Porque también entendemos que no solamente hubo una destrucción física, sino que también hubo un intento de destrucción cultural. Cosmogónico, lengua, religiosidad. O sea, el ataque no fue al azar al pueblo Pilagá porque estaban ahí en territorio, sino que también porque ellos hacían ceremonias durante esos días,
tenían sus costumbres dentro de ese territorio que es las Lomitas. Entonces fue un ataque bastante complejo, no solamente un exterminio físico, sino también a todo lo que era el pueblo Pilagá. Y en ese sentido, hoy se encuentra el expediente en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el cual ya hace 2 años está como medio trabado ahí, y por eso, gracias a la visibilización de Napalpí, Rincón Bomba viene de la mano, y nosotros hemos con la Federación salido a hacer una especie de recorrido de actividades, ¿no? Ir al INAI, ir a ver a distintos diputados, incluso tuvimos una reunión con el diputado nacional Alejandro Vilca, que es de acá, sí, sí, que bastante, lo tengo que comentar porque es la primera vez que un diputado nos atiende de primera mano, porque esta causa es diferente a la de Napalpí también por el año en que sucede, sí. Es 1947. El contexto es bastante político, sí, es bueno, bastante... y ahí justamente eso es lo que nosotras desde la Federación, tanto Nolé como yo y la Federación en general, invitamos a que nos acompañen, pero entendiendo que no es un gobierno el que atacó al pueblo Pilagá, sino que es la conformación estatal. Estatal, sí. Bien. Se inició el Estado Nacional con un genocidio indígena y a lo largo se fue dando. O sea, Napalpí es 1924, Rincón Bomba 1947, pero tenemos distintos hechos, ¿no? Yo en ese momento también, acá podemos hablar de la batalla de Quera incluso, ¿no? ¿Por qué no? ¿Fue un crimen de lesa? ¿Fue un crimen de genocidio? Y repensarnos. Después tenemos el Zapallar, 1933, Fortín Yungay, 1919. Entonces es a lo largo. Y muchas organizaciones, incluso organismos de derechos humanos, se han alejado de la causa de Rincón Bomba porque entienden que es 1947 y nosotros atacamos ahí. Y no, nosotros atacamos el genocidio contra los pueblos originarios, continuado, y que encima en la actualidad sigue, porque hasta que no se repare, no se restaure, continúa el genocidio. Entonces, bueno, también aprovecho este momento para hacer un llamado a la atención que no es solamente 1947, sino es el genocidio indígena el que perdura, ¿no? Y ahí también poner el foco en esto, el genocidio contra los pueblos indígenas. Se trate de un gobierno, se trate del otro, el genocidio continúa. Hoy muchos hermanos somos más... tenemos otro gobierno más nacional, más cercano, más aliado a nuestros pensamientos y sin embargo el genocidio continúa. Sí. No hace falta hablar de los 4 años que tuvimos un periodo nefasto de... Macri. Bueno, acá lo están viviendo directo con Morales, sí, acá ¿no? Continúa. Entonces por eso... Sí. Pero sin embargo los hechos suceden, los feminicidios indígenas continúan, entonces... El chineo, ¿no? Es una campaña ahora, también que han iniciado ustedes. Bueno, también. Justamente, cerrando lo de Rincón Bomba, eso, el acompañamiento a la masacre y que ya está declarado como juicio de genocidio, que para nosotros fue mucho porque... también entendiendo que la gente sobreviviente de la masacre del pueblo Pilagá tiene más de 90 y pico de años, se quedan 20 sobrevivientes. Entonces, también un llamado de atención a las organizaciones indígenas que incluso no nos han acompañado. Como dije, esto tuvo sentencia en el 2019 y son muy pocas las organizaciones que se han puesto la bandera de la causa de Rincón Bomba y que sin embargo es un juicio que nos puede abrir a todos los pueblos originarios, ¿no? Acompañar. Este es el primer juicio. Lo de la masacre de Napalpí tiene sus cosas también. No hay querellas indígenas. Justo cuando hablábamos del medio de comunicación que nosotros reproducimos las voces en primera persona, el juicio de Napalpí no hay querellas indígenas, no hay... los indígenas, los hermanos indígenas Con y Mocoí no son parte del expediente, sí fueron testigos. Sí. Y esto es loco porque sí la Secretaría de Derechos Humanos es querellante. Y yo digo, ¿yo necesito de la Secretaría de Derechos Humanos para hablar en un juicio? La verdad que no, hoy ya muchos tenemos nuestras voces propias, hay profesionales indígenas ¿por qué ellos no pueden ser querellantes en el juicio? Y eso también es para repensar, ¿no? Desde qué papel se vive en Napalpí y cómo se vivió Rincón Bomba, que las querellas fue la Federación, fueron los abuelitos. Yo era abogada de 4 abuelitos que, bueno, hoy ya fallecieron, pero que ellos eran querellantes en la causa. Entonces también las diferencias entre Napalpí y Rincón Bomba fueron esas, crimen de genocidio, y los Pilagá son protagonistas del proceso, que en Napalpí no. Hoy son testigos, que está bueno, pero ninguno es querella. Entonces eso también es para repensar
incluso para hacer una reflexión interna en qué papel estamos los pueblos indígenas ante el Poder Judicial, ¿no? Y cómo nos trata también la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. ¿Necesitamos pupilos hoy? ¿Que nos apadrinen? La verdad que yo creo que ya no. Pero bueno, también hay que verlo en un contexto. También hay mucha academia detrás del juicio de Napalpí, que no lo hubo con Rincón Bomba. Bueno, son un montón de cosas para pensar. Y con respecto a lo del chineo, bueno... Las campañas, ¿no? Las campañas. Está este de chineo y también sí, queremos recalcar lo del censo. Lo ¿no? del censo y lo del terricidio, también otra. Bien. Yo formo parte del Movimiento de Mujeres por el Buen Vivir del año 2013. Soy integrante y a su vez asesora y abogada. Y otra súper responsabilidad porque el Movimiento de Mujeres nuclea no solamente distintas comunidades a lo largo y ancho del país, sino que también hermanas en forma individual. Entonces, estar acompañando con cada una de las causas y todo es mucha responsabilidad. Y desde el movimiento hace años venimos trabajando esto del chineo, venimos trabajando también la judicialización del concepto de terricidio. Estoy como coordinadora ahora de un grupo de colegas, de abogadas y abogadas que estamos trabajando en tipificar el terricidio. Sí. Así que es un trabajo bastante complejo que estamos dando. Y con el respecto al chineo, la semana pasada tuvimos distintas llamadas de amenazas. La semana que viene empieza las actividades. Sí, yo tuve que interponer un habeas corpus. Es complejo la situación porque... Se tocan intereses, sí, ¿no? Bueno, Bastantes justamente intereses. eso, los intereses que se tocan detrás de cada una de las causas y más cuando se tratan de mujeres indígenas. Así que bueno, ahí también es un poco de resguardar nuestras vidas, pero igual la mayoría de las que formamos parte del movimiento sabemos dónde estamos y sabemos que nos tocan a una, nos tocan a todas, porque justamente el trabajo es en la hermandad, ¿no? Pero bueno, los riesgos que uno asume al formar parte de estos movimientos y del querer visibilizar estas cosas, son los riesgos que uno tiene que asumir muchas Totalmente, veces, ¿no? Sí. Y bueno, y también entender que no es por ahí me llega a pasar algo a mí, yo sé que atrás hay 50.000 hermanas que van a salir a seguir luchando por el chineo, entonces eso también está bueno saberlo, que no estamos solas, sino que estamos unidas. Así que bueno, eso también es bastante, sí. Incluso también desde esta campaña la tipificación del chineo, porque hoy no forma parte del Código Penal, sí. Sino que es un delito aislado que se cree y se enmarca en el tipo de homicidio y justamente nosotros no entendemos que es un homicidio común, sino que es un crimen de odio, ¿no? Que se realiza totalmente en forma es una hermana indígena, es una niña indígena. Y ahí es donde queremos apuntar, el crimen de odio, incluso que sea imprescriptible, porque entendemos que muchas nenas no pueden hablar cuando les sucede, ¿no? Y después es un proceso que se da. Y después a lo largo de los años puede comentarlo y por ahí nos encontramos que con la tipificación que hoy tiene el Código Penal, esto ya prescripto. Ya no se puede salir a judicializar. ¿Y por qué yo tengo que esperar que un código blanco me diga cuándo tengo que hablar? Si hoy no estoy preparada y puedo después de 10 años hablarlo, ¿no? Puedo comentarlo, porque también implica un montón de cosas en la psiquis de una. Entonces, bueno, nuestro pedido no solamente es crimen de odio, sino la prescriptibilidad de este crimen. Que no tenga una prescriptibilidad de 10 años, sino porque que se forme ese proceso y que yo 20 años después pueda, porque también depende de cada una. Hay hermanas que a los 2 años lo pueden hablar y hay otras que tenemos que hacer otro proceso. En mi caso individual, yo sufrí un abuso en la provincia de Formosa y estuve 6 meses para poder salir a contarlo. Entonces, pero hay otras hermanas que necesitan más años. ¿Y por qué un código que encima regulado desde mentes occidentales nos da el tiempo, nos dice cuánto tiempo tenemos que salir a denunciarlo, porque si no después la denuncia no es válida? Entonces también otra de las patas que tiene este crimen que nosotras queremos incorporar en el Código Penal es esto, la prescriptibilidad y que cada hermana tenga su proceso, ¿no? Y por qué no la reparación
no solamente psicológica, porque esto después tiene que haber un acompañamiento, sino económica, porque también las personas que quedan con estos son traumas que generan en la vida, necesitan otro tipo de reparación, ¿no? Y después, bueno, mencionabas lo del censo. Sí. Yo estoy presentada en el expediente. El expediente se inició desde el movimiento de tejidos profesionales. Sí. Y ahí la comunidad Tres Ombúes, de la que formo parte, y la comunidad Mikaiku, que está en Hurlingham, nos hemos presentado como terceros interesados en el expediente. Y bueno, en ese sentido, la justicia es bastante lenta. Iniciamos un amparo con una medida cautelar para poder frenar lo que es más que nada. Hay 3 preguntas que son la 22, 23 y 24, que se refieren a la descendencia indígena y si tenés raíces indígenas. Y en este caso la jueza, súper predispuesta, pero los tiempos judiciales son otros. Y el censo se nos viene ahora, ya el 18, la semana que viene ya está. Así que bueno, a raíz de eso y de los tiempos judiciales hemos iniciado, no solamente desde Telecisa, sino que los hermanos de distintos lugares han iniciado una campaña de Somos Raíces Indígenas, sí, para empezar a demostrar que hay muchos y esto también quiero aclarar, porque el censo no solamente se refiere si te autorreconoces, que eso es un paso súper importante, pero el otro paso más importante que queremos marcar es esto, si tenés raíces indígenas, porque hoy hay personas que por ahí no se reconocen indígenas, pero sí saben que sus abuelos hablaban quechua, hablaban mapuzungún, hablaban wichí, hablaban aymara. Entonces está bueno empezar a remarcar eso, ¿no? Y esto es lo bueno de lo que hemos impulsado también desde la campaña. Es esto, el reconocimiento de las raíces y después el proceso de autoascripción, el de autodefinirse como yo soy indígena, es otro proceso que hay que hacerlo. Sí. Pero ya el reconocimiento en un censo que lo hemos logrado, bueno, lo que implica una medida judicial y todo eso para los que somos abogados es bastante, pero bueno, se ha logrado el objetivo de que por lo menos se reconozca esto, porque también entendemos que el Estado ha callado, ha manipulado. ¿A cuántos hermanos? Incluso mi papá hablaba quechua, llegó a Buenos Aires y tuvo que dejar de hablar quechua, ¿no? Así es. Entonces es el Estado el que te prohíbe estas prácticas. Y que hoy el Estado, por lo menos, gracias en realidad, no digo el Estado, sino las campañas que hemos hecho de distintos lugares, ¿no? La Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar, yo soy abogada de Punta Querandí, entonces de ahí también hemos impulsado en el municipio de Tigre y los distintos municipios, la Confederación Mapuche también, que ha iniciado también la campaña. En todo el país, ¿no? En todos lados ha habido esto de empezar a movilizarse. Ha logrado que por lo menos a raíz de nuestra lucha el Estado empiece a reconocer que ha sido, en este genocidio que veníamos hablando, quienes han puesto trabas a la cosmovisión, a la educación indígena, a las lenguas indígenas. Las prácticas propias que tenemos, digamos. Sí, y entonces esta campaña lo que trae es un poco eso, empezar a autorreconocerse y al decir yo tengo raíces indígenas. Y bueno, y después por ahí en otro tiempo, y también esto ha abierto a que distintos hermanos empiecen a hacer su recorrido de reconocimiento indígena, ¿no? Hoy nosotras desde Telecisa usábamos el término racializadas. ¿Y por qué no ser dentro de un tiempo futuro que sean hermanas, no personas racializadas, sino que hermanas? Y bueno, esto es un proceso también. No solo implica buscar entre nuestros ancestros raíces indígenas, sino empezar a vivir otro tipo de relación con la cosmovisión. Y esta campaña ha traído eso. Hay muchas personas que nos escribieron y nos decían: empecé a hacer una reflexión interna de lo que mi abuela nos contaba, y muchos, allá en lo que es Buenos Aires, existen las comunidades, que hoy le podemos decir Bolivia, ¿no? Porque también el Estado se encargó a separar las fronteras, y muchas amigas de la colectividad boliviana me decían: Paula, mis abuelas hablaban quechua, mis abuelas preparaban las tantaguaguas para el Día de los Muertos, ¿no? La yamarcaquilla que nosotros celebramos allá. Sí. Y empiezan a recordar distintos
distintos episodios de sus vidas cuando vivían en territorio y hoy están en Buenos Aires y empiezan, incluso nos ha pasado que ya te piden a ver cómo hacer tus tantaguaguas y te empiezan a pedir recetas y empezar otra vez a recuperar eso. Entonces lo bueno de esta campaña, y nosotras no tenemos noción de la dimensión que hemos causado con estas campañas, porque que hoy parece muy sencillo decir que una hermana en Villa Celina empieza a cocinar tantaguaguas y no es solamente eso, sino que empieza a recordar que ella las hacía con su abuela cuando era chiquita. Claro. Entonces es una movilización de sentimientos importante que trae todas estas cosas, ¿no? Y que con la comunicación lo hemos logrado, no solamente con las acciones judiciales, porque detrás de esto es empezar a revivir otras cosas que la gente te comenta que ha sucedido en sus vidas, ¿no? Para nosotras que seguimos practicando es mucho más fácil. Yo he vivido allá en Marcaquilla acá y en Buenos Aires, pero para ahí hay gente que lo vivió cuando era chica y hay periodos que no sabían y hoy empiezan a recordarlo. Entonces es súper movilizante todo eso. Así que hemos logrado un montón de cosas que uno no se imagina a veces. Sí, no, y todo se genera, no solamente vos lo decías acá, sino que todo es parte de una conglomeración, se podría decir, desde la comunicación, desde lo jurídico, desde la práctica misma de caminar los territorios con los hermanos ahí y estar presente, ¿no?, en cada una de las problemáticas que ellos tienen. Y en esto te quería hablar justamente hablando de la práctica misma y que tiene que ver con el encuentro de mañana. ¿Ustedes ven reflejado su trabajo, digamos, dentro del pensamiento indianista, el trabajo que realizan? Sí. No quiero usar una palabra occidental, pero la mayoría somos fans de Fausto Reinaga. Bien. La mayoría en nuestra biblioteca tenemos 2 o 3 libros, o sea, no puede faltar. No, obviamente, sí, yo también tengo ahí. No pueden, Sí. O sea, como... Digo, si bien no es un requisito sine qua non leer a Fausto, pero la mayoría lo hemos hecho y lo hacemos y tenemos nuestro corazoncito ahí. Como básico, ¿no? Así que como... sí, nos vemos reflejadas ahí y tenemos nuestras luchas también, a veces con otros medios alternativos de comunicación, justamente en nuestra posición, a veces nos tildan de extremas también, ¿no? Sí, porque hoy sí, también hay una cuestión de fomentar un Estado plurinacional, ¿no? Y también que este Estado plurinacional mucho choca con el pensamiento de Fausto, a la que Totalmente, todas... sí, eso es algo que no se ha logrado subsanar, ¿no? Dentro del mundo indígena, podríamos decir, entre estos conceptos indígenas, originarios, indianismo, los mismos pensamientos, la ideología y las prácticas mismas. Así que bueno, mañana va a haber bastante tiempo para tratar ese tema. Así que bueno, pero usted, es lo bueno, ¿no? También nosotros siempre hemos hablado de la práctica, ¿no? Sí. Por ahí es verdad. El otro día también a mí me hacían una entrevista y yo también me preguntaban lo mismo, ¿no? Sobre qué era el indianismo. Y yo les decía, mirá, yo como pensamiento sé que es parte de una filosofía, un pensamiento que tiene ciertos lineamientos, pero yo te puedo hablar más desde la práctica, ¿no? Le digo, porque si yo teórico no soy, le digo, lo hacemos desde la práctica misma, desde la comunicación, desde estar en los territorios y de ahí... Desde toda esa experiencia y después cuando me hablaron, digo, de Fausto Reinaga o del pensamiento indianista, me di cuenta que muchas de las cosas que hacemos son prácticas indianistas, digamos. Y bueno, justamente en Telecida poner la voz indígena como primera persona. Yo incluso con mis escritos judiciales, el encabezado va en lengua quechua. Totalmente. Entonces, incluso muchas veces los juzgados me dicen, y le digo, yo te voy a poner una frase en quechua siempre. Incluso... y mira, currículum. Y yo quiero romper un poco con el sistema occidental y mi nombre en quechua es Tañic, Tañic Yuyay, que es memoria que sana, por un montón de cosas que me han pasado y me lo han dado hace poquito el nombre de la comunidad Milcaicu. Y yo ahora empecé en mis escritos poner mi nombre, después pongo Paula Mercedes Alvarado, abogada, y me preguntan, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo está? Mi nombre son ambos, le digo. Le digo, este es el nombre que me dio la comunidad, este es el nombre que me dio el sistema, y que encima hoy el sistema judicial me carga por este nombre. Así que ahí también he iniciado mi proceso personal de incorporación del nombre. Estoy también, porque si hay que revolucionar, se revoluciona desde todo, ¿no? Así que también me estoy poniendo, inicié un proceso judicial de incorporación del nombre indígena que me han dado.
Judicialmente, o sea que ya sería legal. Sí, bueno, yo voy por todo, ya estoy jugada. Pero bueno, eso es lo bueno también de que comienza por ahí y después se expande. Acá, sí. Tengo entendido, digamos, que acá, bueno, hay ciertos nombres que se permiten dentro del registro civil en Jujuy, y hay otros que no, directamente, digamos, Sí. y uno tiene que hacer una nota judicialmente, argumentar por qué lo hace, y todo un proceso, digamos. Sería bueno, digamos, que haya Sí. una ley directamente que Sí. regule esto, y ya directamente, yo quiero ser INTI, Sí. si yo quiero ser, Sí. no sé, lo que sea, bueno, lo que sea, sino ponerme un nombre, digamos, Bueno, que pertenezca a mi ahí, identidad, sí, el Estado me lo tiene que reconocer. Yo tuve la suerte de conocer al Taita Carmelo, que es bastante, bueno, por lo menos en Buenos Aires, en Bolivia, es bastante reconocido. Sí. Y me formé al lado de él. Ujú. Y hemos hecho un montón de cosas con esto de los nombres, escribir. Eso también, estar escribiendo a cada registro civil, acompañando los nombres indígenas, cuando es verdad que hoy tiene que ser generalizado. No tenemos por qué cada persona iniciar un proceso individual judicial para cambiar nuestros nombres, cuando es algo que debe estar contemplado. Pero bueno, ahí también será unirnos y empezar a todos a manifestarnos. También, no solamente a nosotros nos pasa, sino tengo amigos mapuches y me dicen lo mismo, y ahí tengo que colaborar con ellos. Pero bueno, estaría bueno en esto, lo que decíamos de Fausto Reinaga, de nosotros queremos un estado indio, pero bueno, son procesos también Sí. que hay que darse, ¿no? Sí. Y en este proceso también empezar con esto de hablar un poquito de las reparaciones, un poco de restaurar. Restaurar implica esto: los registros civiles tienen que contemplar los nombres indígenas, el Poder Judicial tiene que contemplar las organizaciones indígenas, nuestras formas de asamblea. Incluso me ha pasado también que yo tenés 5 días para contestar una demanda. Y yo he puesto notas, digo, en 5 días una asamblea comunitaria no se arma. Ujú. Digo, ¿por qué Sí. el Poder Judicial me obliga que en 5 días tengo que hacer una contestación de demandas si nosotros tardamos 3, 4 y son debates que hay que darse? Y bueno, hay pequeños funcionarios que te dicen, bueno, está bien, amplíes el plazo, y otros que no lo entienden, pero no tendría que ser que yo lo tenga que solicitar, yo o cualquier abogado indígena, sino que el Poder Judicial debería estar armado de esa manera. Entonces, bueno, son un montón de prácticas que tenemos que ir trabajando, pero de ahí de a poquito. Ya creo que hoy estamos en otra etapa del pensamiento Sí. indígena, y también, no te digo que somos bastante radicales, pero por lo menos hay un grupo de hermanos que sí, en todo lo que hacemos tratamos de llevar estas cuestiones a la práctica, ¿no? Sí. En mi caso, el Poder Judicial. Me dicen otros colegas, vos sos re loca en poner las frases en quechua. Y no, le digo, ¿por qué no? No, claro. ¿Y por qué no después pensar, como ha pasado en otros estados, una tesis? Yo estoy haciendo el doctorado en Buenos Aires. Eso es lo que todavía no me permite volver a mi territorio, el doctorado en la UBA. Si no, ya estaría acá instalada. Pero, ¿por qué no pensar mi tesis de doctorado incluso, ¿no? En quechua? Digo, Sí. o por lo menos, no sé, los capítulos yo ya los armé con los números en quechua y me los aceptaron. Así que bueno, un paso. Piscatagua Sí. 15, ya está. Sí, es muy un paso. Bueno, muy bueno. Así que bueno. Y en esto, perdón que te corte, recién estábamos hablando de procesos. Che, ya nos pasamos por ahí casi 13 minutos. No Uy. importa, es el primer programa, te cuento también, de Ñucanchis Cancunapa. Estamos empezando el nuevo ciclo y bueno, así que bueno, nos vamos a pasar unos minutos. Te quería preguntar, recién estábamos hablando de los procesos, ¿no? que estamos haciendo los pueblos, digamos, en la búsqueda de esto que es la liberación de los pueblos, y que es necesaria obviamente la transformación del Estado. Recién hablábamos de lo plurinacional. ¿Te parece, digamos, que hay estadios, se podría decir así, que debemos atravesar en ese proceso los pueblos indígenas, que tal vez no lo vivamos nosotros, Claro. digamos, capaz nuestros nietos, nuestros bisnietos, pero lo plurinacional se tiene que dar, decís vos? Ahí mira, y esto es una opinión personal y tengo una cuestión interna. Y como ha pasado en otros estados, naciones, ¿no? Yo mirando los procesos de Asia y África, los cambios se dan a través de las revoluciones radicales. Claro, Es directamente, así. cuando no querés esperar. Es que es así. Sí. Y eso también implica un montón de consecuencias, ¿no? Uno se pone a analizar el proceso de Argelia y de otros estados, cómo fueron las formaciones, cómo se separaron de sus colonias, y fueron procesos extremadamente radicales que terminan muchas veces con
En ese caso, un montón de argelinos murieron, pero se logró el fin. Y esa es mi contradicción interna. El Estado plurinacional es una etapa, será un fin, estamos preparados, y muchos no queremos solamente un Estado plurinacional, vamos más, vamos por más. Pero también entiendo muchas veces que, no sé si es un cierto miedo que hay, pero por ahí hay una cierta estructura que todavía no la hemos logrado modificar, ¿no? Hoy tenemos un Estado-nación que tanto su presidente como su vicepresidenta hablan de bajamos de los barcos, parada, y para eso. Pero también ahí va mi contradicción interna. ¿Tiene que estar preparada la sociedad occidental que siempre nos cayó y que hace 500 siglos nos vienen callando? Digo, o nos faltará más unión entre nosotros para lograr ese objetivo, ¿no? Entre las organizaciones indígenas y entre los hermanos indígenas, ¿no? Entonces ahí es todavía bastante complejo eso, porque la mayoría también apostamos a un Estado como justamente acá viendo al hermano Evo, ¿no? Sí. Apostamos a eso. Sí. Incluso trabajo mucho allá en Buenos Aires con hermanos de la comunidad boliviana, y ellos me cuentan que hay que, para ser un referente o para trabajar en los espacios del gobierno de Bolivia, tenés que saber quechua o aymara. Y está bárbaro eso. Pero todavía no llega a ser el paso que muchos aspiramos. Y que esperaban varios, ¿no? Sí, por muchos eso. Esperaban, así que... Por eso. Entonces, mi contradicción es esa. Un paso interno o la revolución directa. Porque también entiendo que las revoluciones vienen a traer, son complejas, pero traen ese cambio radical. Y todos los días me levanto pensando eso. Digo, ¿a dónde apunto? ¿Un Estado plurinacional? ¿Es un paso? ¿Es el final que quiero o que buscamos o no? Realmente no lo es, y vamos por la transformación directa del Estado, ¿no? Del Tahuantinsuyo, y volver a eso. Pero todavía me sigo pensando que hay hermanos que no lo logran comprender. Yo no sé si a veces es por una cuestión también de que hoy tenemos hermanos que forman parte del Estado-Nación. También es muy complejo porque hoy tenemos un Estado en el cual lamentablemente muchos hermanos forman parte de partidos políticos que ya están formados de esa manera. Hoy te podés encontrar con hermanos peronistas, hermanos radicales. Sí. Incluso nosotros en Buenos Aires, yo formo parte de un partido político que tiene sus bases acá en Jujuy, el movimiento comunitario pluricultural. Sí, nosotros bien. Somos una base. No sé si sabías de esto, que yo, bueno... No, mirá, me estoy enterando. Y conozco a muchos hermanos que integran ese partido político. Hemos registrado nuestro partido político en la Cámara Electoral. Qué bueno. También, sí. Y empezamos en Buenos Aires, en Capital, perdón. Sí. Nuestro distrito es Capital. Lamentablemente, la presidenta del partido falleció por COVID, Elisa Vilte, falleció el año pasado. ¿Y quién más falleció? Fallecieron 2 personas que formaban parte de nuestro movimiento político partidario, así que estamos en un proceso de reestructuración, pero también es eso de empezar a separarnos de los partidos políticos tradicionales y abrir nuestro propio camino como indígenas en Ciudad de Buenos Aires, en Capital, ¿no? Que es súper difícil en Capital Federal. Y sin embargo hoy estamos con todo el proceso judicial de eso, y también... Y ahí teníamos un debate interno. ¿Tenemos que ayornarnos a lo que nos dice la Cámara Electoral? ¿Por qué nosotros tenemos que llevar adelante estas prácticas occidentales cuando, primero, que hay fallos de la Corte Interamericana que nos dicen que las organizaciones indígenas tenemos nuestras formas propias de elecciones? Y después también fue cuando nos conformamos como movimiento, decíamos, ¿no? Formar parte del Estado con las pautas del Estado, ¿no? Porque hoy formar un partido político te implica que vos tengas que cumplir con cierta cantidad de avales, con ciertas presentaciones. Bueno, yo estoy como apoderada, pero también implica ciertos balances. Y otra vez volviendo a esto, ¿por qué nosotros nos tenemos que ayornar a lo que nos dice el Estado? Y bueno, ahí tuvimos un pequeño debate. Por ahora estamos registrados en la Cámara Electoral como partido comunitario
y empezamos con todos nuestros tratamientos y todo esto, pero bueno, es un debate que debemos mantenernos internamente a ver si queremos formar parte de este Estado o no, o también entendiendo, y esto va a raíz de lo plurinacional, entendiendo que puede ser una herramienta para lograr lo plurinacional y después la revolución, ¿no? Entonces, son cosas, uno tiene un montón de cosas en la cabeza y son todas partes del mismo proceso, ¿no? Lo que aspiramos muchas y muchos, pero bueno, son todos procesos, como vos bien dijiste, por ahí no lo vemos nosotros, sino mis hijos, mis guaguas, no sé, pero ahí vamos, también sembrando para que, por lo menos que no reivindicar todo esto que nos ha pasado, porque la mayoría, nuestras historias de vida, no solamente las nuestras, sino las de los ancestros, fueron de lucha, ¿no? Y reivindicar eso. Y ahí estamos, en ese camino. Bien. Que es mucho. Sí, bastante, ¿no? Y lo que nos queda todavía. Así que bueno, nos hemos repasado del tiempo. Es un gusto, Paula, haberte tenido acá, conversar de varios temas. Vamos a seguir conversando, así que también mañana seguramente van a poder expresar bastantes cosas y van a recibir también, ¿no? Por ahí los hermanos que estén presentes, por ahí también hacer esa reflexión, ese ida y vuelta, ¿no? de opiniones, qué sé yo. Y es muy bueno, ¿no? Todos los temas que están planteados dentro del encuentro van con un objetivo, digamos, que es la construcción, digamos, de un movimiento desde pensamiento indianista también, pues, desde este lado que tiene como eje para la liberación de los pueblos. Así que bueno, ese es el objetivo principal, digamos. Una última reflexión, Paula. Yo siempre termino mis escritos con solo el indio salvará al indio. Así que, como dice Fausto Reina. Sí, exacto. Y entonces entre nosotros, bueno, unión, armonía y todos mirar el mismo objetivo. Creo que es eso, focalizarnos en eso. Es un estado que siempre siempre nos oprimieron, ¿no? Y es la hora en que nosotros nos pongamos en un papel principal y empezar a salir a mostrarnos, a no tener vergüenza, ¿no? De vestirnos con nuestras ropas, bueno, yo uso trencitas, pero y empezar a revivir todas esas, a traer la voz de nuestros ancestros aquí y ahora, y entre nosotros. Y construir esa unidad, ¿no? Que es tan compleja. Ahí nosotros también tenemos una frase de nuestra referente ya fallecida acá de Llancas Maki, que tiene que ver, ¿no? Que ella dice que la unidad es muy compleja y para lograr la liberación de los pueblos es necesario que los pueblos nos aguantemos en los olores y en los colores. Exacto. Así que bueno, nos quedamos con esa última reflexión. Exacto. Así que bueno, Paula, muchísimas gracias por haber estado acá en Ñucanchis, Cancunapaj, de nosotros para ustedes, y haber entrado acá a Radio Chasqui Jujuy. Así que bueno, bienvenida y nos estaremos viendo mañana. Vamos a una pausa musical y volvemos con la despedida. 88.7 Radio Chasqui Jujuy, la primera radio india de la provincia. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la magia de hacerme que me sienta vivo. Oh. Si supieras de verdad
tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Despierta ya, mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma tan profunda que me hace tanto bien y sueño que entre tus brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la magia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Como una flor, si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Desde Jujuy, Argentina, transmite Radio Chasqui 88.7 de tu dial. Volvemos, son las 11:28. Bueno, nos hemos pasado casi media hora de lo que dura realmente el programa. Y bueno, pero bueno, lo merecían hoy como primer programa, los invitados que tuvimos. Estuvimos hablando del Malón de la Paz, del 76 años ya de lo que fue el Malón de la Paz. Y bueno, podríamos seguir hablando de muchas cosas. Lo que va a ser el encuentro de mañana, 14 y 15 de mayo, sábado y domingo, 15º encuentro de hermanos y hermanas del Collasuyo, organizado por el Consejo de Pueblos Originarios Llancasmaqui. Así que bueno, va a comenzar bien tempranito con un desayuno, posteriormente la acreditación, una ceremonia también, el acto, y bueno, y damos inicio a todas las exposiciones, presentaciones de libros. Va a haber también venta de artesanías, hay hermanos que están trayendo varios libros para vender, así que bueno, va a estar bastante completo. Creo que también nos va a faltar días para hacer todo lo que tenemos pensado. Así que bueno, nos despedimos. En operaciones técnicas, Gustavo Ballesteros, haciendo toda la operación técnica ahí de sonido y visual también. Y en la conducción, mi nombre es César Inti Angulo. Nos estaremos encontrando nuevamente el próximo viernes a partir de las 9 de la mañana aquí en las ondas de Radio Chasqui Jujuy, FM 88.7. Tinguna Cama.
dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, y dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singai, y en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singai, y en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita. Puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Hermosa flor de la puna, mi dulce y bella morena, airosa como la saya, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singai, y en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el Singai, y en la aurora de la paz, la nieve del Illimani. Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita, baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Latinoamérica. Baila, Cholita, Latinoamérica en África, Latinoamérica es África, Latinoamérica, Cholita. Cholita.